Bienvenida, segundo encuentro. Tenemos planificado 4 encuentros sobre este tema, sobre el duelo, cómo lo resolvemos, cómo lo identificamos. Desde estos primeros 2 encuentros con Ivonne Hernández desde la tanatología y después vamos a hacer un giro en el fondo, una ampliación y lo vamos a ver desde el transgeneracional por si queda algún resto que todavía no podamos ver y, y lo vamos resolviendo y vamos ahí desarmando la telaraña. Quedamos en ver estas creencias limitantes que de repente pueden influir en estar estancadas en el duelo. ¿Cómo distingo yo también si estoy pegada, si estoy forzando tal vez algo donde, porque muchas veces no queremos salir del duelo, comillas, no queremos salir. Queremos estar bien, sí, queremos estar bien, pero la culpa, por ejemplo, nos impide seguir avanzando. ¿Cómo lo olvido? ¿Cómo puedo, o sea, me siento mal olvidando a alguien, por ejemplo? Conversaciones que yo he tenido con la gente me han manifestado ese tipo de culpas. Entonces, a mí me encantaría que hoy día pudiésemos resolver, o si tienes alguna pregunta, también la dejas aquí abajo, o las personas que están con nosotros también lo pueden hacer, más adelante preguntar, pero ver esas creencias que tal vez nos están limitando en seguir avanzando y seguir resolviendo, porque esa es la idea, ¿no? Que vayamos limpiando, que vayamos sacando todo lo que tenemos, como barrido, porque realmente no nos deja avanzar. Entonces las dejo nuevamente con Ivonne Hernández, cofundadora de Amate, para que podamos ir viendo estos temas. Hola, querida amiga, ¿cómo están? ¿Cómo está ahí? Como dices tú, en Chile. En México no decimos así, por eso siempre me río cuando le digo a Fran, ¿cómo está ahí? Muy contenta de continuar aquí con esta información muy importante y muy interesante. Así que bienvenidas, bienvenidas quienes nos estén viendo, bienvenidos quienes nos estén viendo. Em, Voy a retomar varias de tus palabras, Frank, que acabas de decir. Si vieron la parte uno del video del duelo, de las etapas del duelo, de cómo enfrentar un duelo, solamente voy a mencionar como resumen cuáles son las etapas. Las etapas del duelo son 5. La primera es negación. No necesariamente tiene que ser en ese orden. Voy a ser puntual en esto. No llevan un orden. Sin embargo, las menciono yo en este orden simplemente por darle un contexto. Negación, negociación, enojo o ira, tristeza o depresión y al final la aceptación. Ok. ¿Cómo me doy cuenta que estoy atorada en algo? ¿Cómo me doy cuenta que estoy en un duelo que no he resuelto todavía? Mencionaste algo, Frank, forzar algo, dijiste. A veces estamos forzando algo. Y en el video anterior hablábamos de cuando perdemos a alguien, nos lleva a un trabajo personal del quién soy. Dependiendo qué es lo que se perdió, una pérdida, dijimos que pueden tener muchos duelos chiquitos alrededor. No significa que sea nada más una sola. Entonces, voy a poner varios ejemplos y a ver con cuál se identifica. Pero puedo empezar por una pérdida en una ruptura, por ejemplo, en un matrimonio. Cuando se rompe el matrimonio, cuando se rompe la relación de pareja, cuando hay un divorcio. Incluso puede no haber divorcio como tal firmado, pero hay una separación. En esa separación, en este ejemplo que estoy poniendo, bueno, hay muchos duelos porque se pierde la ilusión de lo que yo quería, si hablamos de la línea de tiempo, lo que yo quería que fuera, lo que a mí me enseñaron a creer que fuera, lo que me enseñaron mi familia, mi entorno, mi sociedad, las películas, por Dios, porque como ha habido películas, ahorita ya estamos en un cambio
pero venimos de una cultura donde era la princesa y el príncipe, ¿no? Y entonces la princesa tiene que ser rescatada por el príncipe. Y entonces el príncipe azul le daba el beso a la princesa para despertarla. Y el príncipe tenía todas las características de un hombre maravilloso. Tenía que ser guapo, bien portado, que la atendiera, que la cuidara, que la amara. Y entonces muchos crecimos con esa idea del príncipe azul. Y cuando se rompe esa ilusión, pues no hay príncipe azul, pues ya no fue. Decía una maestra que yo tenía, no fue príncipe azul, fue un sapo. Y resulta que besaste al sapo. Y cuando te das cuenta que es el sapo, pues ¡pum! Se rompe la ilusión. Ok. Pero entonces cuando hay una ruptura de una pareja, no solamente pierdes la ilusión del yo quisiera, esta parte enamorada, de romántica de lo que yo pudiera hacer. Pero también se puede romper, si acaso hubo una buena relación de amistad previa, se pierde la comunicación y la relación de amigo. Ahora, ¿quién le cuento? Ahora, ¿quién me apoya? Si es que era tu apoyo. Entonces se pierde el amigo. Pero si era el proveedor de tu casa, si era la persona que iba a conseguir el sustento y es la que te daba, entonces, ¿quién va a proveerme ahora? ¿Quién va a atender mis necesidades? Y si resulta que a lo mejor no era una buena pareja, pero era un buen padre, entonces ahora, ¿quién va a cuidar a mis hijos? Entonces son muchas pérdidas en una sola ruptura, muchas pérdidas. Y mencionabas algo, Frank, me puedo yo aferrar. Hay relaciones que son forzadas, porque cuando yo no sé quién soy, cuando yo no me valoro a mí misma, cuando yo no identifico todas las características o valores que puedo tener, puedo depender de otra persona para solucionar todos estos puntos que acabo de decir. Porque yo creo, yo siento que no puedo cuidar a mis hijos, yo no los puedo educar, necesitan a su padre. Si es buen padre, va a seguir siendo padre y no necesariamente tiene que ser pareja. Yo siento que no puedo conseguir el bienestar económico que esta persona me daba. Muchas veces es un estatus social si yo le agrego otra. Entonces a veces esa persona ya no me da el estatus o el renombre social que me hacía que yo fuera la esposa de. Y si se dan cuenta, todo esto tiene que ver con el yo soy, cómo me describo o me defino a mí misma. ¿Quién eres tú? Entonces, este tipo de cambios abruptos que aparecen en nuestra vida, que no nos vamos a poner a indagar el por qué, porque no vamos a estar en estado de víctimas, sino el para qué me sirve, porque muchas veces nos llevan a un crecimiento personal, para que tú puedas crecer y dejar de ser, o dejemos de ser esas adolescentes que teníamos toda la vida resuelta por otra persona. Y esta situación nos viene a convertir en personas adultas y responsables de nuestra vida. Y es como si la vida te viniera a decir, mi reina, mi rey, pues póngase los zapatos, póngase bien sus pantaloncitos, porque hay que entrarle, como decía mi mamá, hay que entrarle al toro por los cuernos, hay que hacerlo. Entonces, cuando yo me niego, vamos a hablar de las etapas del duelo. Yo me niego a hacer esto, no quiero hacerlo, no quiero hacerlo, entonces yo me aferro a esa relación. Y tristemente hay personas que viven en estado de víctima toda la vida, porque tenía esa persona que venir a resolverme todos mis problemas. Esa persona tenía que darme el estatus. Esa persona tenía que mantenerme. Esa persona no tenía que hacerlo. No tenía que hacerlo. Todo es si quieren y si no quieren, no. Ese es mi lema. Es si quieres y si no quieres, no. Entonces, cuando se rompe eso, entre más me aferro, entre más me resisto a trabajar en mi persona, más doloroso puede ser. Voy a poner otro ejemplo. Esto es una ruptura porque pérdidas y duelos hay muchos. Yo no sé por cuál estés pasando tú, porque si estás aquí, obviamente, escuchando, alguno has de haber pasado. Voy a poner el ejemplo de cuando uno pierde a los padres. Y aquí voy a hablar en forma personal, en base a mi experiencia. Porque a veces digo, bueno, de mis errores, pues ahí he aprendido y ojalá que aprendan mucho también de mis errores.
pero creo que a todos nos pasa. Entonces, cuando perdemos a los padres, si ese padre fue un buen padre, si esa madre fue una buena madre, entonces el dolor es muy grande porque ya no sabes quién eres detrás de esto. En mi caso personal, yo agradezco infinitamente a mi mamá que me ayudó a ser una persona independiente, pero extrañé eternamente a la amiga. Sin embargo, en el caso de mi papá, hablo mujeres, nos identificamos más con el padre, hombres se identifican más con la madre. Entonces, en el caso de cuando pierdes al padre, si el padre te daba esa seguridad, híjoles, el dolor es mayor, porque entonces, como la niña, ahí es donde yo creo que uno regresa al niño, regresas a la niña y vuelves a decir, ¿quién soy en realidad? ¿Soy esa niña que se resiste a ser adulta? ¿Soy esa niña que se resiste a resolver los problemas de adultos? Soy esa niña que se resiste y que quiere que el papá venga y me cuide y me atienda y resuelva. Es algo muy fuerte porque no solamente se pierde a la persona con la que platicabas, se pierde todo lo que representa y eso que representa es lo más doloroso, porque ahí es como cuando la vida nos empuja a ser adultos y a ser responsables. Y voy a hablar de mí en términos personales, porque tuve unos padres maravillosos, pero en el caso de mi papá, voy a hablar específicamente de él por ser mujer y por ser la más chica y por haber sido la niña consentida y por todas las cosas que quieras y ponerle. Si a mí se me podía ponchar la llanta del carro en la calle, la solución era yo llamaba a mi papá antes que al seguro, antes que al papá de mis hijos, en ese tiempo era mi esposo, o sea, antes de cualquier persona, mi papá era el que venía y me resolvía todos los problemas. Entonces yo tenía una seguridad de que no me iba a pasar nada en este mundo, porque yo tenía a mi papá que me podía venir a solucionar y a veces no hacía nada más que él marcar y llamarle al seguro, o él marcar y llamarle al técnico, a la persona que venía a arreglar la llanta. Era el puente. Cuando muere, yo no tenía ese puente de salvación que me viniera a resolver la vida. Y a los momentos, mi matrimonio se rompe y entonces yo ya no tenía nadie que me viniera a salvar, a resolver mis problemas de la vida. Al contrario, había más problemas. Entonces la vida nos empuja a ser responsables y es sí o sí, te pones las pilas para poder resolver. Esa fue la parte que yo me resistí, negación. ¿Cómo me doy cuenta que yo estoy atorada en un duelo? Cuando yo me niego a crecer, cuando yo me niego a trabajar en mi persona, yo me niego. Y entonces puedo seguir llorando eternamente la pérdida de esa persona que venía y me resolvía. Ya no lloro al papá, ya no lloro al esposo, ya no lloro, no lloro yo no lloro a esa persona, lloro a la persona que me resolvía. Entonces nos volvemos abiertos, vulnerables a decir, híjoles, y ahora voy a decir una palabra que me viene a la mente, como decía el Chapulín Colorado en México. ¿Y ahora quién podrá defenderme? Pues tú solita, mi reina, tú solito, mi rey. Hay que aprender paso a pasito. Entonces, todos los duelos vienen siendo un cambio. Y así podemos ponerle a cada cosa. Y puede ser un hijo. ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer con este amor que tengo y a quién se lo voy a dar? Puede ser tu mejor amiga. ¿Y ahora qué voy a hacer? Puede ser un trabajo. Si yo tenía un puesto de trabajo que me hacía ser reconocido como aquel profesionista y ya no lo tengo, ¿y ahora quién soy? Si ya no tengo ese respeto que me daba el ser el jefe, el gerente, el director, el bla, 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 y vas en la calle y ya no eres ni el jefe, ni el gerente, ni el director, y te llaman por tu nombre. Quien no se identifica a sí mismo con valor para que cuando te llamen por tu nombre te sientas orgulloso, orgullosa, ahí es donde es el trabajo personal. Ahí es donde el duelo nos viene a enseñar algo. ¿Qué nos viene a enseñar? A que te reconozcas que vales, que te reconozcas que vales mucho. ¿Por quién? Por quién eres, por tu esencia, por tu nombre.
que no te llamen que eres solamente la hija de, la mamá de, la esposa de o el profesionista, no. Solamente te van a llamar por tu nombre, así de simple. Y con tu nombre, cada una de tus células va a retumbar porque tú vas a estar amándote, reconociéndote, valorándote y todos los adjetivos calificativos que puedas encontrar en tu persona. Doloroso, sí, un cambio muy doloroso. Pero cuando empezamos a trabajar todo esto, si te das cuenta de la riqueza que hay detrás, cuando ya uno es capaz de observar la riqueza que hay detrás de una ruptura, entonces el recuerdo de esa pérdida te hace sonreír. ¿Y por qué te hace sonreír? Porque gracias a esa persona, ese trabajo, esa ruptura, eso que ya no tienes, le puedes decir, híjoles, gracias a esto, yo hice, logré, valoré, enriquecí, crecí, bla, bla, bla. Y entonces las pláticas son diferentes porque ya no lo platicas desde el llanto, el enojo, la tristeza, lo platicas desde un recuerdo de gratitud, desde un recuerdo de experiencias, sonríes y agradeces lo que fue en tu vida y que te vino a construir y que sumó para que fuera más fuerte. Entonces, cuando llegamos a ese proceso de aceptación, las personas pueden sentarse y platicar de la persona, del ser querido o del trabajo o de la ciudad con una sonrisa en la cara y con una gratitud de decir, híjoles, qué hermoso fue esto. Entonces ahí es donde ya dices, por fin ya logré la aceptación. Entonces esa es la parte interesante del duelo. De repente para la persona que está también escuchándolo, eh, puedo reconocer que tengo varias, mirando hacia atrás, varios duelos en que puedo sentarme a conversar y reírme y tirar la talla y decir que fue bonito. Tengo otros duelos que todavía no soy capaz de hacer eso, así como tanto como eso no, porque de repente yo digo, oye, eh, más que, que lindo fue haber tenido ese duelo, fue tal vez que lindo haber aprendido de esa persona. O sea, todavía no hay duelos que no le veo como el sentido del duelo, a la pérdida, ¿ya? Y reconozco eso. Sin embargo, esto yo lo quiero comentar porque de repente hay personas que están viendo esto y están pasando por algo parecido. Y lo quiero compartir. Yo vivo un duelo permanente. ¿A quién me explico qué es, a qué me refiero con un duelo permanente? Bueno, todos, pero yo en particular vivo un duelo permanente con el diagnóstico de mi hijo. Cuando yo lo miro en retrospectiva, ¿ya? Entre que nace prematuro, 2 meses que no sabéis cómo va a salir, todos estos son microduelos, ¿ah? Microduelos. Entre que sale después y tienes que estar un año encerrada en casa, porque como son prematuros, tú no puedes llegar con bichos a la casa, entonces estábamos todos encerrados un año, fue como un COVID, entonces yo ya para el COVID estaba un poco, ya había trabajado ya lo que era el encierro, y después te empiezas a dar cuenta que era mellizo, que uno viene con un diagnóstico. Eh, y después tú dices, pero estás 6 meses sin diagnóstico, algo hay. Todo esto son microduelos, algo hay y después de 2 años, no 2 meses, le pusimos un diagnóstico. Todo esto, otro duelo. Después del diagnóstico te dicen, pero no pongas límites. Perfecto, no le voy a poner límite y te vas dando cuenta que el diagnóstico sí tiene en él, particularmente en él, límites. Entonces después como que te dicen, oye, mira, no está hablando, entonces quiere decir que intelectualmente puede ser bien bajo, porque él habla, esto según la doctora, él habla y según lo que yo veo, más el diagnóstico, ahí no sabemos si va a hablar, si va a hablar bien, entonces otro duelo. Después tú dices, ah, ya, entonces, pero no me puedo poner techo, tengo que seguir adelante. Y después viene, no sé, la niñez y el colegio. Ay, puede entrar a este colegio, no puede entrar a este colegio. Bueno, logras ubicar algún establecimiento educacional, pero después viene sus cambios, su madurez. Y ahí hay otro duelo, porque no va a la par de lo que tú conociste como hijo, como la melliza que tenía, distinto. Después, la adolescencia, otro duelo. O sea, eh,
para las personas que tienen hijos, hermanas, hermanos, padres con diagnóstico, a lo menos yo voy a hablar neurológico, de verdad que es como que vivir siempre un duelo porque hay en el niño, hay mucho, hay un cambio que no está, no es esperado. Siempre es, veamos, no le pongas límite, no le pongas techo, porque no sabemos cuánto puede avanzar el niño y que es cierto. Pero igualmente te vas encontrando con microduelos y para un adulto se va deteriorando. Entonces también te vas encontrando con microduelos porque, como tú dices, no es la persona que yo había conocido, ya no es la persona que me protegía o no es la persona que yo podía llamar para pedir ayuda. Entonces, desde mi vida y desde estos diagnósticos neurológicos, se, hay muchos microduelos, además del diagnóstico, y puede que nunca tengas el diagnóstico tampoco. Y eso es, yo ahora lo miro y yo siento que pues yo soy una persona muy positiva, pero igual tengo un apego muy grande. O sea, me refiero a o una rigidez, como tú lo quieras ver, pero como que cuesta decir ya, tengo que pasar la página porque esto hoy no fue hoy. No sé si en 5 años más puede que por un montón de cosas aparezca o se desarrolle o no se desarrolle nunca, pero hay un apego ahí a querer que o ilusión, puedes llamarlo tú, pero cuando siento que cuando duele, y aquí va mi pregunta tan con tanto bombo y tanta historia, siento que cuando duele, ahí es cuando se va produciendo, y que puede ser natural, pero se va produciendo como un estancamiento, que es natural, puede ser humano. Siento que el dolor es muy humano y no lo podemos evitar prácticamente. Pero, ¿dónde está el, el decir hasta dónde llego yo con este duelo? Me explico. Cada vez mis microduelos son más cortos. Sí, cada vez son más cortos. Pero si tú tuvieses que decirle a una amiga, eh, ¿qué le preguntaría? Oye, ¿hasta cuándo? O cuánto tiempo piensas estar así? ¿O de qué manera tú tal vez le dirías, bueno, hacerla como caer en cuenta que tal vez hemos estado mucho tiempo pegadas en este dolor de manera como amorosa? Te voy a contestar y buscando las palabras así muy bonitas y todo, porque dices, ¿cómo le dirías a una amiga así, amiga? ¿Cómo te explico que esto es constante y es parte de la vida y es siempre hasta nuestro último respiro? Porque es una forma de vida. Y aunque esto es un ejemplo de un caso específico, si yo lo pongo en un contexto de diferentes alternativas o ejemplos, hay, hay una, hay una parte en común en todo. La ilusión de lo que yo quisiera que fuera. Yo quisiera que fuera así. Y ahora, esto es constante. Y como es nuestra mente, eh, aquí voy a hablar a quien te digo tu amigo, el canalizador de los 3 guías, que le llaman el casco periférico. Es constante, es un bombardeo mental, un saboteo mental constante. Es simplemente identificarlo y saber qué tanta energía yo le voy a dar, qué tanta atención yo le voy a dar a eso. Porque yo ya sé que es constante, pero como el mundo nos vende una idea de que así tiene que ser la sociedad, todos tienen que crecer de forma uniforme, todos tienen que sacar buenas calificaciones, todos los niños tienen que ser buenos en matemáticas, tienen que ser buenos en español, tienen que ser buenos, tienen que ser bien portados, tienen que ser deportistas, tienen que ser educados, tienen que ser expresivos, tienen. No, nada tiene que ser, todas las personas somos diferentes.
Pero el mundo nos vende una idea y nuestro saboteo mental, nuestra creencia mental, jala ese mundo, lo adapta y nos rige y nos puede decir, estás mal, no embonas en el mundo, no embonas, no embonan tus hijos, no embona nadie. Entonces, ese es, ese es el dolor que provoca una ruptura. ¿Cuál es la ruptura? La ruptura de la ilusión. Yo quisiera pertenecer a este mundo perfecto que claramente es más que imperfecto, más que imperfecto. Entonces, cuando nos cae esa ruptura, es un golpe, es como una cubetada de agua fría que te echan y te dicen, ¡pum! Te engañé, mentira, así no era. Y entonces te das cuenta que todo es diferente. Y así como yo vivo un microduelo diario, así como tú vives un microduelo diario, todos vivimos un microduelo diario porque todos los días vemos cosas que no son como esperábamos. Yo pude haber esperado que mi día de hoy amaneciera bonito y con sol, y resulta que amaneció de una forma completamente diferente y tengo noticias completamente distintas y todo es distinto a lo que yo esperaba. Pero dependiendo qué tan fuerte o qué tanto yo hubiera querido o qué tanto energía le estoy dedicando. ¿Por qué? Porque aquí viene la parte humana normal del ser humano en la cual puede decir, ay, es que ya me cansé porque ya llevo toda una historia haciendo esto y esto y esto y esto y esto. Es válido estar cansado, pero creo que entre más le regalemos energía a esa ilusión o a esa saboteo mental, más cansancio puedo tener. Entonces, uno decide a dónde va a enfocar la energía. Yo, de forma personal, creo fielmente que todos vivimos situaciones diferentes, todos tenemos nuestros propios actores o nuestros propios trabajos o todos tenemos algo con lo cual estamos como que caminando ahí y dices, chin, esa es mi partecita con la que yo le batallo y esto es, bueno, yo de forma personal creo que hasta nuestro último respiro es como estar puliendo, 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 puliendo. Pero llega un momento, al menos así lo creo, llega un momento en que como es una forma de vida, llega el punto en el que dices, pues vale, pues le limpio. Y ahora voy a ver qué tal brilla. Y ahora voy a ver qué, pues lo sigo puliendo y me sigo poniendo y le pongo atención. ¿A qué le voy a poner atención? ¿A qué le voy a poner atención? Entonces, bueno, ese es mi comentario a la amiga que me pregunta qué poder hacer. Pues eso es diario, es una forma de vida, es un estilo de vida, es un querer hacer. ¿Alguna pregunta, Sole, quieres comentar? Ahí va. No, está todo súper claro, estoy muy atenta y escuchándolas, así que... Estaba en una mesa con personas y, y te pones a observar las conversaciones y cómo se deslizan resistencias. Como tú dices, todas las personas tenemos estas resistencias, estos dolores, estos apegos, esta rigidez, esto que no queremos soltar, pena, bueno, se confluyen muchas emociones dentro de una situación y te pones a observar, y en esta situación que yo estaba, la persona estaba planteando su dolor. Era la consecuencia de una situación que ella había tenido. Y 6 personas como que tiraron el chiste, la talla, muy cariñosamente, como, pero como, ya. Así como- Y sabes tú que yo noté en esta persona un dejo de, como que ella quería conversarlo, y lo único que yo le dije, yo estaba cerca de ella, y yo le dije, esto le dije, a mí me interesa, a mí me interesa saber qué te pasa, nada más. Y ella terminó de contar su historia.
Y después, y las otras personas siguieron diciéndole, bueno, ya, da vuelta a la página y qué sé yo. Pero a mí me dio una sensación de esto que tú hablaste en el video anterior, de que cuando yo le digo, ya, bueno, a mí me interesa escucharte, fue ese abrazo que tú dijiste que necesitamos. Tú dijiste en algún momento, nosotros necesitamos solo que nos abracen. Y yo en esa oportunidad sentí que fue para ella un bálsamo que alguien le dijera, es importante que lo expreses, es importante que tú digas cómo te sientes. Fue lo único que le dije. Yo lo comparé cuando tú mencionabas el abrazo como a esto. Yo te escucho, veamos qué pasa. Eh, Fue lo único que hice, pero pude percibir ese, ese recibimiento de ella que fue lo que necesitaba en ese momento. Fíjate que una de las cosas más bonitas que se puede experimentar cuando hay una pérdida, un duelo, una ruptura, es el cobijo de los amigos, el cobijo de la amistad. Ese es un soporte tan maravilloso porque es el abrazo, porque es la escucha y yo pudiera decir que puede ser incluso más fuerte que el de la misma familia. Claro, la familia suma, ayuda y todo, pero tiene que ver qué relación tienes con tu familia. Pero si tienes buenos amigos, si tienes buenas amigas, ese cobijo y ese abrazo, ese apapacho es lo máximo, es sanador, es sanador, visto desde este punto de vista. Pero todo tiene un tiempo. Recientemente estuve en una charla donde había similitud entre las personas de la misma pérdida, de un divorcio. Bueno, no todas un divorcio, pero sí de una ruptura de pareja. Y entonces contaban la historia de una forma en la que yo decía, ay, creo que ya me quiero ir de aquí. Entonces ya no quiero escuchar. Dije, ¿cómo es posible que se pueda seguir contando la misma historia con el mismo coraje, con la misma intención, después de muchos años? Muchos años. ¿Qué es lo que sucede? Hay veces que no sabemos cómo canalizar nuestras emociones, no sabemos cómo sacar el enojo, no sabemos cómo sacar la tristeza y a veces pensamos que solamente el decirlo va a hacer que salga y no. La forma en la que hablamos tiene mucho que ver para saber si lo que yo digo se va, se disuelve, si yo con mis acciones hago cosas que me vayan llevando a un mejorar o si con mis palabras y con mis acciones todos los días voy y recojo la basura. Y digo, voy a poner este ejemplo abrupto, pero más o menos para poderlo explicar. Es como si tú dijeras, bueno, ya terminó esa relación que no fue grata, no fue bonita, ya se rompió, pero ya seguí, cada quien por su lado. Pero todos los días yo voy y voy al bote de basura y regreso por la basura que yo tiré y me la vuelvo a poner encima para explicarle a las demás personas. Así me hizo, así me lastimó, entonces sigo siendo yo y me vuelvo a poner energéticamente esa basura. Y la otra persona ni en cuenta, ¿eh? O sea, la otra persona ni en cuenta. Uno mismo va lastimándose. La forma en la que hablamos, las palabras. Y hago mucho énfasis en esta parte de las palabras. La forma en la que hablamos. No siempre las palabras sacan una emoción. A veces las palabras hacen que la emoción regrese y me puedo volver a contaminar de todo lo que ya trabajé y vuelvo a regresar a la misma parte del duelo y es un duelo no resuelto. Y podemos estar años ahí. Y de ahí voy a dejar la antesala para el próximo video porque mi querida amiga Fran va a hablar del duelo transgeneracional. A veces se regresa tanto esa basura, la regresamos, que no solamente me la pongo yo, sino se la voy echando a mis hijos y les voy generando un coraje, un resentimiento que ellos ni vivieron.
Ellos no tenían, decía mi abuelita, ellos no tenían nivel en el entierro y yo ya les puse algo que a mí me pasó, pero yo ya les heredé ese dolor, ese resentimiento y ellos crecen con ese dolor. Y van creciendo los hijos, van creciendo los nietos y se convierte en un duelo transgeneracional. Lo dejo hasta aquí porque en el próximo capítulo, no se lo pierda, no se lo pierda, vamos a estar hablando qué es lo que sucede cuando empezamos a repetir patrones de conducta y no nos damos cuenta. Obviamente todo esto no nos damos cuenta. Para el próximo encuentro, ¿a quién les voy a invitar? A que empiecen a investigar sobre la familia. ¿Qué son las investigaciones que podrían ser interesantes de saber? Abortos, aborto, cualquier tipo, digamos, o sea, programado, natural, orgánico. Los abortos son súper importantes en las familias. Los secretos, claro, como secreto no lo vas a saber, obviamente, pero sí sabes que algo pasó. Como que, sí, de esta persona no se habla, y sí, y mi mamá tenía un hermano, y ese hermano nunca nadie lo conoció, yo nunca nadie lo vio, no sé ni cómo se llama, el hermano de mi mamá, yo no sé cómo se llama. Pasa, es muy común que suceda. Situaciones muy fuertes como accidentes, muertes prematuras, pérdidas como bancarrota, trabajos que tú dices, sí, y a mi abuelo lo despidieron del trabajo y nunca más la familia pudo surgir, esas que son como que quedan un poquito grabadas en la memoria de la familia. Esas cositas eh, sería bueno que las investigaras para que te haga más sentido el próximo encuentro. Ahora bien, existen familias, muchísimas familias, en que te dicen es que yo no sé nada, es que nada se habla, es que no se habla, no tengo idea, nadie sabe. Y sí, también es muy común y puede pasar, pero también hay cosas que se pueden deducir de aquello. ¿Ya? Eso habla así, lo vamos a ver en la próxima reunión, de qué podría estar hablando eso, que yo no sé nada, ¿ya? Que tiene que ver con lo que tú estás diciendo hoy día, Bon. O sea, fueron duelos no resueltos. Todo eso se formó una majamama ahí, como un enredo, y no se resolvió. Pero lo vamos a ver con detención. Entonces, en la próxima reunión yo te invito a que puedas investigar. La mayoría de las familias está la tía que todo lo sabe. Está la tía que tiene las fechas, está la tía que se acuerda de un montón de cosas. eh, Llama a tu tía, aprovecha a saludarla, hace tanto tiempo que no hablas con ella. Dice, tía, ¿y qué pasó con mi abuelita? ¿Qué pasó con mi mamá? ¿Cuándo se casó no sé quién? ¿Cuándo se casó no sé? Bueno, mi tío, si es que hay algo importante, por supuesto, enfermedades que uno no espera. Entonces, con esa información es probable que en el otro encuentro te hagan ciertas cosas, te hagan sentido, te hagan como, te hagan un clic, porque son duelos que no se pudieron resolver de manera adecuada. Si es que ya la tuvieses, hay gente que tiene su árbol ahí en el cuaderno, digamos, tiene todo anotado, es muy importante o es más fácil cuando tú tienes este tipo de información. ¿Qué número de hijas fuiste? ¿Qué número de hijas fue tu mamá? ¿Qué número de hijas fue tu abuela? ¿Qué número de hijos fue tu papá? El primero de tres, el dos de tres. ¿Qué número de hijas fue tu abuelo? Eso es lo básico. Y de ahí se pueden ir formando cosas, tú puedes ir viendo ciertas características. Vamos a ver árboles sencillos y algunos un poquito complejos. Así que los dejo invitados para, para el próximo video. Así que así fue. Gracias, Ivonne. Gracias, Sol. Gracias, muchísimas gracias por estar aquí y nos vemos en la próxima. Bye bye.